Bueno, que nadie se ofenda, esto es una canción popular gallega, pero no tiene ninguna validez científica. Ahora sí, ¿pensáis que el color de los ojos se hereda? ¿Y cuál es la tonalidad más común en todo el mundo? ¿Y por qué? Yo creo que sí, que lo heredamos. Se heredan. Creo que sí, que podría ser hereditario. Heredamos los ojos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Mi abuela tiene los ojos azules, mi madre también, y mi hermana y yo hemos salido con los ojos azul verdosos, así que yo creo que sí. Y ella aún está por definir. Yo quería azules por mi padre, porque además mi abuela también los tiene azules, pero nada. Los más comunes yo creo que son los castaños. Es el marrón. Azules creo que hay más, pero verdosos creo que hay menos. El color peculiar es el color de ojos que tiene mi abuela, un tono entre azulado y morado, es el más peculiar que he visto. Creo que el color de ojos más raro o más llamativo que he podido ver es el color de ojos gris. Yo en personas no, pero en animales sí que he podido ver colores diferentes de ojos y bastante extraños, la verdad. Actores o gente que he visto en fotos tienen un ojo de cada color. Yo los ojos más raros que he visto ha sido una persona que tenía un ojo azul y otro verde. Y en el que tenía el ojo azul tenía como una manchita negra y es que parecía un husky. Porque los huskies a veces tienen ese tipo de color, pues esta persona lo tenía. Ahora, muy bonitos, muy bonitos. Estamos con el doctor Ramos, que es pediatra genetista, y quién mejor que él para contarnos si el color de los ojos, bueno, el color del iris se hereda. Es decir, si el padre tiene los ojos azules y la madre marrones, ¿el niño podría sacarlos azules? Bueno, pues la herencia del color de los ojos que hace muchos años se pensaba que era una herencia que llamamos mendeliana sencilla, pues resulta que luego se ha demostrado que no, con los estudios que se hacen ahora con las nuevas técnicas de genética, y se conocen casi 50 genes que están relacionados de una manera o de otra con el color de los ojos. Y resulta que no es tan... Esa herencia es una herencia compleja y que puede ser influenciada por algunos de estos genes. Entonces, ¿cuál es el color predominante en el planeta? Bueno, los estudios que se han hecho epidemiológicos, se considera que casi el 80% de la población tiene los ojos oscuros, marrones sobre todo. Ese es el color predominante en la población mundial, en todas las etnias. 80%. Y el resto un poquito dividido. El azul sí, es el azul, más común dentro de lo que cabe. Está alrededor del 10% de la población mundial. Y los ojos verdes, que son más raros, se estima, las estimaciones estadísticas, que aproximadamente el 2% de la población. Bueno, entonces, si nuestra abuela tiene unos ojos de un color maravilloso, tenemos ciertas probabilidades de poderlos heredar, pero no al 100% ni al 50%, porque influyen muchos más genes. Sí, influyen más genes. Dos padres, un padre y una madre, con los ojos azules pueden tener un 25% de probabilidades de tener un hijo con los ojos marrones, o sea que eso es posible también. Tengamos el color que tengamos, lo importante es tener una buena vista, ¿no? Y estar felices con lo que cada uno tiene. Igual hay, bueno, no son anomalías, son como rarezas o singularidades, como el hecho de que una persona puede tener un ojo de un color y el otro distinto, como le pasaba a David Bowie. Efectivamente, hay personas que tienen un ojo de cada color, eso se llama heterocromía, el iris de color diferente. Hay distintas causas, pueden ser causas genéticas, hay síndromes que tienen como característica, una de ellas es tener un ojo de cada color. Pero otras veces, como es el caso de David Bowie, el cantante famoso, que él tenía un ojo de diferente color, pero no era por algo genético, sino porque él tuvo un traumatismo que hizo que su pupila quedara dilatada. Lo que sí era genético es un caso de un actor que probablemente no sea tan conocido por este problema, que era Lee Van Cleef. Lee Van Cleef hacía películas del oeste, casi siempre de malo, y él tenía un ojo verde y otro azul. Lo único que a los directores de las películas les parecía que eso podía asustar al público, no gustar, parecer un poco extraño, y se tenía que poner lentillas para igualar el color de los ojos. Bueno, y esos ojos violetas de Elizabeth Taylor, ¿puede haber ojos violetas? También es otra artista que hablaba de ese color especial, pero realmente Elizabeth Taylor tenía los ojos azules, porque el color violeta como tal no existe como pigmento del iris, pero era un color azul muy especial que, según la luz le daba de una manera o de otra, o más intensa o menos intensa, pues se veía un tinte violeta, pero realmente eran azules. Me llama la atención que sean los más raros los tonos verdosos. Sí, lo de verdes, yo creía que iba a ser más, o sea, lo que más marrones, pero luego